A continuación se presentan los conceptos principales correspondientes al trayecto 1, convergencia digital y tecnológica. En este primer trayecto se van a abordar los siguientes conceptos: la revolución digital, las tecnologías de la información y la comunicación, la brecha digital y la convergencia digital y tecnológica. Al hablar de revolución digital, se explorará las revoluciones industriales, los hitos importantes del desarrollo del mundo digital, las tendencias que trae consigo la revolución digital y finalmente la transformación digital. Al hablar de la revolución digital es importante tener en cuenta lo que son las revoluciones industriales. La primera revolución industrial da inicio después de la primera mitad del siglo XVIII y se extiende aproximadamente hasta 1840. Esta primera revolución industrial se caracterizó por el desarrollo de la máquina de vapor que sirvió para impulsar ferrocarriles y que trajo consigo la industrialización del mundo como tal. Pasa de ser un mundo completamente artesanal a convertirse en un mundo ya que empieza a ver las primeras luces de la tecnificación. Posteriormente, la segunda revolución industrial, que se da de 1850 hasta aproximadamente 1920, ya el proceso de tecnificación se vuelve mucho más avanzado, ya se da inicio a lo que es la producción en masa, a los procesos industrializados enormes. Y bueno, ya la producción se vuelve mucho más compleja y para un público mucho más amplio y se vuelve un tema mucho más comercial. Finalmente, la tercera revolución industrial, desde 1940 hasta la actualidad, se caracteriza por el desarrollo del microchip y la masificación del uso del computador como tal. O sea, ya es una revolución que estamos viviendo en este momento. En esta tercera revolución industrial, pues, se dan algunos datos bastante interesantes. En primer lugar, vemos el desarrollo de ENIAC, estas primeras computadoras que eran unas máquinas impresionantemente grandes que literalmente ocupaban todo un salón, unos salones impresionantemente grandes, pero dan inicio a lo que fue la creación como tal de las computadoras que tenemos hoy en día. Y es precisamente en 1958 el desarrollo del microchip el que permite que las máquinas o los computadores que tenemos hoy en día en la comunidad de nuestra casa, pues lleguen a ese nivel de consumo, ya que se vuelve mucho más pequeño las tarjetas de procesamiento de datos y toda esta información. Posteriormente, en 1969, surge ARPANET. ARPANET, como muchas de las tecnologías que conocemos hoy en día, inició como un proceso de inteligencia militar desarrollado por los Estados Unidos para proteger su información en caso de un tipo de guerra o alguna. Se distribuyó toda la información en diferentes lugares para que si alguna unidad llegaba a resultar dañada, pues existiera un respaldo en otro lugar. Entonces ARPANET lo que hizo fue conectar computadoras en puntos distantes para seguridad de la información. Posteriormente da inicio la era PC en los años 70, donde ya los computadores se vuelven mucho más de consumo masivo. Entonces ya la gente podía tener computadores en sus casas. ARPANET inicia esa transformación y ya no solamente son universidades o centros militares los que están conectados, sino que ya muchos hogares empiezan a conectarse a Internet y da inicio lo que es el periodo World Wide Web o la WWW como lo conocemos en este momento, que se da pues hacia finales de los 80, principios de los 90 y que trae el Internet de consumo como tal. Después de este momento da inicio la Web 1.0. donde ya las empresas grandes y las personas podían empezar a publicar información en Internet. Esta primera etapa fue un Internet muy estático. Es decir, que la gente podía consultar en Internet, había algunos servicios como el correo electrónico, pero aún sigue siendo un tema muy técnico. Entonces, en ese momento ya era quien tuviera las capacidades y las posibilidades tecnológicas quien podría estar publicando en Internet. Posteriormente, hacia el año 2005, da inicio el periodo que conocemos como la web 2.0, que ya la web se vuelve mucho más participativa, ya la gente empieza a publicar, ¿sí? Surgen los blogs, surgen las wikis y surgen las primeras redes sociales como Friendster, que fue como el primer modelo similar o relativamente parecido a Facebook y que tuvo pues bastante acogida en sus inicios. Finalmente, uno de los hechos que más revoluciona
lo que conocemos nosotros como convergencia digital es el desarrollo del iPhone, que es presentado por Apple en el año 2007 y que marca precisamente un antes y un después de lo que es el desarrollo de la tecnología relacionada con el uso de los dispositivos celulares y en este caso pues o sea, se convierten en smartphone como tal, o teléfonos inteligentes. Entonces es precisamente para el año 2007 que la tecnología da como ese salto de donde los celulares se diferenciaban por su estilo, por su forma, por su tamaño, por sus colores, por su diseño y pasan casi que a estandarizarse, ¿sí? Llegan las pantallas que ya podemos ver que todos los celulares prácticamente son iguales, tienen el mismo formato, tienen el mismo, bueno, tamaños similares, pero ahora entran a diferenciarse más por el interior, ¿sí? Y por las posibilidades que tiene, que un celular tiene mejor cámara, que un celular tiene mejor sonido, que un celular tiene más memoria, más espacio. Entonces esta presentación del iPhone pues fue realmente un hito que marca ese antes y ese después en la convergencia digital. Ahora, la revolución digital trae particularmente 4 tendencias muy importantes. El primero, referente a la movilidad, ¿sí? Y es que el hecho de llegar a este punto, ya la gente quiere empezar a desconectarse en el sentido de no tener que usar cables para estar conectado a la información. Entonces aquí la movilidad, la portabilidad, y poder llevar la tecnología a todos lados, la inmediatez, la gente quiere saber todo ya en este momento y quiere tener todo disponible, ¿sí? Entonces, anteriormente, si yo necesitaba conocer una ruta, tenía que conseguir un mapa, tenía que viajar, tenía que desplazarme, tenía que moverme. No, ahora sencillamente yo necesito una ruta, abro mi celular y consulto, bueno, necesito llegar a tal lugar y la información la tengo disponible en ese momento. Entonces, toda la gente se vuelve mucho más dependiente a la tecnología y la tecnología se vuelve mucho más accesible. La segunda tendencia es el comercio electrónico. Entonces aquí hablamos de cómo a través de Internet podemos llegar a conseguir productos que anteriormente era supremamente tedioso, demorado y era casi que prácticamente necesario esperar a que algún comercio local trajera los productos para tener esta disposición. Entonces en el momento pues ya el e-commerce abre la puerta a la globalización y a la diversificación y la masificación del consumo. Sí, en este momento grandes portales como Amazon, como eBay, como AliExpress, ¿sí? Nos están permitiendo llegar a productos de consumo de todas partes del mundo y simplemente a un clic o a un toque de pantalla a distancia. En tercer lugar, pues hablamos del entretenimiento y es que ya también el desarrollo de Internet y la misma convergencia nos ha permitido llegar al entretenimiento por demanda. Entonces ya no es solamente la televisión que mi cable operador me ofrezca, sino que yo ya puedo entrar y consumir los programas que quiero ver, los videos que quiero ver, las canciones que quiero escuchar. ¿Sí? Entonces ya entro yo a gestionar mi propio entretenimiento y esto nos lleva a la microsegmentación y es que grandes operadores empiezan a ofrecer televisión y programas preparados para poblaciones cada vez mucho más específicas, mucho más segmentadas, mucho más abiertas. ¿Sí? Ya no solamente yo desarrollo un programa para ofrecerlo a un grupo poblacional en una parte del mundo, sino que sencillamente yo desarrollo un formato que puede llegar a impactar personas en los más distintos lugares del mundo en tiempo real prácticamente. Y pues en tercer lugar, en el entretenimiento hablamos de la accesibilidad y es que ya las conexiones de alta velocidad, la segmentación y la misma disponibilidad me permite en cualquier momento tener acceso a la información y al entretenimiento que yo quiera. La cuarta tendencia está relacionada con lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial. Y entonces aquí hablamos de 4 puntos particulares. El primero es la automatización, donde tenemos unos procesos que cada vez son más ligados a las máquinas y las máquinas tienen información suficiente para llegar a de cierto modo se puede decir que tomar decisiones. Está la inteligencia artificial, donde se desarrollan sistemas que precisamente con los datos, como se menciona en el tema de datos convergentes, pues llegan a tomar esa información para realizar ciertas actividades. Tenemos el machine learning, donde las máquinas no solamente
toman decisiones, sino que van aprendiendo acerca de los procesos que han desarrollado. Y finalmente tenemos la computación cognitiva, que es donde ya las máquinas empiezan a analizar y tomar decisiones mucho más complejas, asemejándose de cierta forma al cerebro humano. Obviamente aún estamos bastante lejos de ese proyecto, pero no quiere decir que en unos años no tengamos una computación cognitiva completamente funcional. Ahora, continuando con los temas, tenemos lo que es la transformación digital, pero para hablar de transformación digital tenemos que empezar por decir que no es la transformación digital. Entonces, la transformación digital es un proceso que está como relacionado con las empresas, pero eso no quiere decir que la transformación digital empresarial sea instalar un CRM. No, o sea, no es que yo tengo la mejor base de datos, no. No es comprar los mejores equipos de cómputo, no es pautar en Google, no es enviar correos electrónicos masivos y mucho menos es montar una tienda virtual, porque esa es la creencia que se tiene, que sencillamente adquirir tecnología ya es transformación digital, cuando no. La transformación digital es un reto como tal para las empresas y bueno, y obviamente para las personas. Entonces aquí vemos 4 puntos. El primero es que para empezar la integración tecnológica que nos lleve a una transformación digital, es importante empoderar a los empleados, empoderar a la gente, porque es precisamente la gente la que está detrás de la tecnología. En segundo lugar, es involucrar a los consumidores. Y es que yo puedo tener toda la tecnología que quiera, mi empresa puede tener toda la tecnología que quiera, pero esta tecnología tiene que estar ligada a lo que necesitan los consumidores y a lo que ellos esperan recibir de nosotros. En tercer lugar, tenemos la optimización de la operación, y es que los procesos deben estar desarrollados para adaptarse a la tecnología y no la tecnología para adaptarse a los procesos. Y finalmente tenemos la transformación de productos, y es que se desarrollen productos acorde a las necesidades y que estén relacionados con ese reto de transformación digital. Una vez cumplidos estos 4 pasos, sí podríamos hablar de entrar a una transformación digital, donde se hace énfasis específico que realmente la transformación digital no es comprar o adquirir la tecnología, sino darle un fin a lo que esa tecnología representa y que realmente le sume valor a lo que estamos haciendo como marca, a lo que estamos haciendo como producto, a lo que estamos haciendo como empresa. Para cerrar esta primera parte, hablamos y traemos esta frase de Emérito Martínez, que no estamos en una era de cambios, sino en un cambio de era caracterizado por la digitalización de prácticamente todo lo que nos rodea. Y es que realmente estamos en un momento donde la tecnología se ha vuelto parte integral de nuestras vidas. Y bueno, nos lleva a procesos mucho más sencillos, procesos mucho más fáciles y a consumir cosas que antes habría sido inimaginable. Bueno, en esta segunda parte vamos a abordar las tecnologías de la información y la comunicación desde 3 aspectos principales: las características, los tipos y las perspectivas o lo que se espera en el futuro de estas. Bueno, iniciamos con la definición y vamos a tomar una definición de TechTarget. Y es: las tecnologías de la información y la comunicación son un conjunto de herramientas de software y hardware que permiten acceder, producir, almacenar y transferir información. Esta es tal vez una de las definiciones más básicas, pero funcionales de lo que es las tecnologías de la información y la comunicación. Bueno, las 4 características fundamentales de las TIC son las siguientes. La primera es la inmaterialidad, y es que a base de la digitalización, la información análoga, como la conocíamos inicialmente, se transforma en información digital, es decir, información basada en unos y ceros. Básicamente es inmaterial y en algunas veces es totalmente imperceptible para el usuario. Es que no la puede ver, pero la puede acceder. En segundo lugar, hablamos de interactividad, y es que las TIC generan relaciones de participación entre usuarios y sistemas informáticos, bien sea para conexión usuario-usuario, usuario-máquina, máquina-máquina, o redes de máquinas con otras redes de máquinas, con usuarios. Bueno, se presentan esas redes de interactividad entre los diferentes actores. En tercer lugar, tenemos la interconexión, y es que se permite, a través de la conexión directa o indirecta de tecnologías, generar posibilidades de desarrollo y participación de la gente, ya que se aumentan las posibilidades de desarrollar acciones y actividades mucho más complejas entre diversos dispositivos y pues igualmente entre diversas redes de información.
Y finalmente hablamos de la instantaneidad, y es que permiten la comunicación y la transmisión de información de los más diversos lugares del mundo en tiempo real. Es decir, casi inmediato, cosa que no se había visto con anterioridad y que estamos disfrutando en la actualidad. Ahora, frente a la clasificación de las tecnologías, tenemos tres niveles. El primero son las redes. Las redes como tal permiten integrar y pues llevar y transferirle la información entre los diversos lugares como se había mencionado anteriormente. En segundo lugar, sobre las redes encontramos los dispositivos y son todos esos aparatos de software y hardware que nos permiten utilizar las redes para los más diversos propósitos: transmisión de radio, transmisión de televisión, transmisión de datos, nos permiten jugar, nos permiten, aprovechar todos los desarrollos tecnológicos. Y finalmente, tenemos en tercer lugar, sobre las redes y sobre los dispositivos, los servicios. Y es esa inmaterialidad o esas tecnologías que nos permiten aprovechar todas esas ventajas. Entonces aquí encontramos los diversos protocolos, sistemas operativos, aplicaciones, y los más diversos usos y aprovechamientos de las tecnologías de la información y la comunicación. Ahora, algunas de las perspectivas o de lo que veremos hacia el futuro o que estamos viviendo en este momento de las tecnologías de la información y la comunicación, tenemos el Internet de las cosas, donde sabemos que prácticamente todo en este momento o está conectado o es susceptible de ser conectado de alguna forma a Internet. Es decir, que algo tan sencillo como un código de barras ya puede ser escaneado y puede ser utilizado para transferir información sobre uso y consumo a través de la red. En segundo lugar, tenemos temas como el cloud computing, que es el uso de todas las posibilidades de Internet para utilizar sistemas de información a través de la red. Y finalmente tenemos el desarrollo de la inteligencia artificial, donde hablamos que es cada vez de máquinas que están desarrollando o que a través de desarrollo de procesos específicos permiten realizar diversas actividades que antes solamente habría sido posible imaginarlas. En tercer lugar, vamos a abordar el tema de la brecha digital. Aquí vamos a hablar acerca de su concepto, lo que es la conectividad, la alfabetización digital y finalmente la inclusión digital. Para iniciar, vamos a definir lo que es la brecha digital y aquí vamos a parafrasear a Raquel Ortiz. Y es, cuando hablamos de brecha digital, nos referimos en primer lugar a la separación que existe entre las personas que utilizan las tecnologías de la información y la comunicación y las que no tienen acceso a ella. Y en segundo lugar, a las personas que sí tienen acceso y no saben o no pueden utilizarla. ¿Esto qué quiere decir? Que a pesar de contar con las tecnologías, si no las sabemos utilizar, aún así estamos en una brecha digital. Pero bueno, en primer lugar, pues vamos a hablar acerca de lo que es la conectividad. En este mapa, que hace parte integral del estudio We Are Social de la empresa Hootsuite, vemos la penetración de Internet por región. Como podemos ver, gran parte del mundo está por encima del 60 al 70% de penetración de Internet. Sin embargo, hay lugares en el mundo donde la penetración de Internet por diversas cuestiones no supera el 15%, como podemos ver en África Central, que no supera el 12%. Entonces, esta es una de las primeras formas de ver o de reflejar lo que es la brecha digital. Sin embargo, hay otras formas de expresar la brecha digital, y es que por un lado podemos tener que son bajos los ingresos económicos a nivel país, es decir, que la gente pueda no tener acceso dadas las condiciones económicas. En segundo lugar, hablamos que en este momento el 13,7% de la población mundial no tiene acceso a electricidad regularmente. Y ese es otro aspecto que puede entrar a jugar un papel importante, y es que no se soluciona como tal la necesidad básica de electricidad, pues llegar al uso de la tecnología puede ser mucho más complejo. Y en tercer lugar, hay factores políticos, culturales y arancelarios que también impiden la facilitación de la tecnología. Incluso hay muchos lugares en el mundo donde Internet y ciertas tecnologías están prohibidas por leyes y por factores políticos. Entonces esto hace que la brecha digital pues se mantenga en ciertos lugares. Ahora, pero no hablar de conectividad no es uno, digamos, tal vez de los factores más complejos frente a la brecha digital. También tenemos factores de inclusión.
Y aquí vamos a hablar de tres particularmente. Por un lado tenemos las limitaciones físicas, donde tenemos personas con condiciones visuales, auditivas, motrices o relacionadas con la edad que le impiden acceder fácilmente a la tecnología. Entonces, en este caso, pues hay algunas iniciativas como Convertic del Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de Colombia, que permite a las personas acceder a páginas web aún con limitaciones visuales, bien sea totales o parciales. Y bueno, cada una de estas limitaciones pues ha sido superada a través de precisamente el uso de diversas tecnologías. En segundo lugar, tenemos limitaciones de aprendizaje. Entonces ya digamos que son personas que funcionalmente pueden acceder a la información, pero no tienen el conocimiento suficiente para hacerlo, bien sea por falta de experimentación o por falta de acceso. En otro lado tienen la inseguridad, y es que tal vez temas como por ejemplo las compras en línea no las hacen porque se sienten inseguros en ese momento, o sienten que si entran en el uso de la tecnología pues pueden llegar a dañar algo o pueden llegar a, no sé, a estropear algo. Entonces, por esa parte. En tercer lugar tenemos el analfabetismo digital, y son personas que realmente como que nunca han tenido esa experiencia con un computador, y bueno, esta cada vez es un poco más baja, pero aún se sigue presentando. Y en cuarto lugar, el desconocimiento del idioma. Y es que también puede hacer que sepan manejar un computador, que sepan tener uso de una tablet, de un dispositivo móvil, pero por el desconocimiento de otro idioma, no lo realicen. Esto se supera un poco con el tema de las traducciones automáticas, que aún no siendo un 100% fiables, pues permiten de cierta forma, digamos que acceder a ciertos conocimientos, a ciertos contenidos. Y en tercer lugar tenemos las limitaciones técnicas. Por un lado puede ser la baja velocidad de conexión, que precisamente, aunque los desarrollos tecnológicos de sitios web cada vez se hacen más enfocados en el bajo consumo de recursos, pues en algunos casos no son lo suficiente, dependiendo de la velocidad de conexión de la persona. En segundo lugar, perdón, hablamos acerca de equipos obsoletos y defectuosos, ¿sí? Que digamos que un país no se permita la entrada de tecnologías, entonces no pueden aprovechar o explotar el 100% de las posibilidades. Y en tercer lugar tenemos los licenciamientos costosos, y es decir que muchos programas, muchas licencias de software pueden ser excesivamente costosas para el desarrollo de ciertas actividades, y es allí donde temas como la piratería o la reventa de software pues toma una gran fuerza para, digamos que, superar esa limitación técnica. Ahora, el proceso de rompimiento de la brecha digital, pues particularmente se desarrolla en tres fases. El primero es aprender acerca de la tecnología. Es como tener ese primer acercamiento al uso de la tecnología para comprender cómo funciona, que es el segundo paso. ¿Sí? Ya tengo yo acceso a la tecnología. Ahora, en segundo lugar, comprendo cómo funciona. ¿Sí? O sea, ya sé que puedo encender el computador y puedo abrir un programa, un procesador de texto. En segundo lugar, comprendo. Es decir, listo, ya sé cómo funciona, ya sé cómo aplicar formatos, ya sé cómo incluir imágenes, ya sé cómo desarrollar las diferentes actividades que me permite realizar ese software, por ejemplo. Y en tercer lugar es aplicar, que es ya cuando yo convierto ese documento que estoy haciendo, por ejemplo, en un archivo que puedo enviar por correo electrónico, en un archivo que ya puedo imprimir, es decir, que ya aplico ese conocimiento que desarrollé en las dos fases anteriores para tener un resultado o tener un producto que pueda yo utilizar. Finalmente, llegamos al punto de convergencia digital y tecnológica, donde abordaremos su concepto, la convergencia expresada y los beneficios de la convergencia digital y tecnológica. Bueno, como definición de convergencia digital y tecnológica, vamos a citar directamente el documento módulo de la asignatura. Convergencia es la propiedad de dos o más cosas para confluir en un mismo punto. En el contexto de las comunicaciones digitales, la convergencia nace de un modelo colaborativo basado en la alianza de la infraestructura, servicios y recursos humanos.
Es decir, se genera como consecuencia de los avances tecnológicos que forman una gama de servicios y herramientas en donde el usuario busca utilizarlos al instante desde un solo lugar. La convergencia digital expresada pues se desarrolla a través de diferentes fases. En primer lugar, hablamos de la convergencia digital expresada en dispositivos, y es que cada vez tenemos desarrollos de dispositivos tecnológicos que permiten realizar una amplia variedad de funciones. En este caso tenemos el caso del iPhone, como mencionamos hace un momento, que desde su presentación cambió el desarrollo de los teléfonos inteligentes en ese momento. Y es que en un dispositivo puedo tener múltiples funciones, como es el caso de chat, mapas, procesadores de texto, agenda, cámara, medios y redes sociales, correo electrónico, entre las más diversas funciones que se desarrollan día a día. La segunda forma de convergencia digital expresada es la convergencia digital expresada en redes, y es cuando puedo aprovechar una misma red para transferir o para transmitir diversos tipos de servicio, como es el caso de los combos triple play que se ofrecen, donde a través de una misma conexión yo puedo tener acceso a servicio telefónico, acceso a transmisión de datos de internet y televisión avanzada a través de una misma red. Entonces, esto me permite ofrecer una diversidad de servicios como tal a través de una misma conexión y pagando un mismo servicio. Finalmente, tenemos la convergencia digital expresada en servicios, y es cuando una misma plataforma me permite ofrecer los más diversos servicios, como es el caso de Google, que nos ofrece correo electrónico a través de Gmail, y con este mismo correo podemos acceder a Google Drive para gestionar documentos, podemos utilizar Hangouts para comunicarnos con otras personas, podemos tener nuestra base de datos de fotografías en el servicio de fotos, podemos tener una inmensa cantidad de servicios vinculados a una sola cuenta y a una sola plataforma tecnológica. Entonces, en este caso, pues como podemos ver, la convergencia no solamente está relacionada con el software, sino también con el hardware y con los servicios que se desarrollan a través de esta. Finalmente, vamos a hablar acerca de lo que es los beneficios de la convergencia digital y tecnológica. En primer lugar, tenemos la maximización del aprovechamiento de los recursos, es decir, la optimización. Y es que cada vez que se desarrollan nuevas tecnologías que tienen diversos propósitos, pues las redes y los dispositivos se vuelven mucho más óptimos en su desarrollo. Es decir, que ya no solamente tengo un teléfono para llamar, sino que tengo un teléfono que me sirve como agenda, que me sirve como cámara, que me sirve como videocámara y en algunos casos hasta como computador. Entonces, cada vez este desarrollo es mucho más óptimo con relación a lo que eran las tecnologías anteriores. En segundo lugar, pues tenemos la miniaturización, y es decir que cada vez tenemos componentes mucho más pequeños, cada vez tenemos componentes mucho más accesibles que también pues aprovechan el desarrollo tecnológico para ofrecer mejores capacidades a través de dispositivos que cada vez son integrables a diversas tecnologías, a diversos aparatos que no nos habríamos imaginado, y es aquí donde el Internet de las cosas pues adquiere un importante papel en este espacio. Finalmente tenemos el desarrollo de competencias digitales en las personas, y es que también la convergencia como tal permite que las personas cada vez adquieran nuevos conocimientos, capacidades, destrezas y habilidades en la utilización de estas herramientas, y pues permiten realizar muchas más actividades de las que se estaban haciendo comúnmente, y pues las personas son cada vez más capaces de llegar y de tener realizaciones que antes solamente habrían podido imaginar, y esto pues se refleja en un alto nivel digamos de desarrollo en cuanto a lo que son trabajo, estudio, relaciones interpersonales y digamos que todas las que son las actividades del día a día de los seres humanos. Entonces, como podemos ver, este espacio de convergencia digital y tecnológica toca los más diversos aspectos y nos lleva a una infinidad de posibilidades en lo que es el desarrollo de nuestra vida de aquí en más. Bueno, muchas gracias por ver este primer video. Bienvenidos nuevamente a la especialización en publicidad digital y a la asignatura de convergencia en publicidad digital. Vamos adelante, sigamos con toda la actitud y bueno, nos encontraremos en el aula.